El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Federico García Lorca. Hola a todos, soy la profesora Marta González Caballero, perteneciente a la Facultad de Comunicación y Artes y adscrita a la titulación de grado en Artes Escénicas en la Universidad de Nebrija. Primeramente, me gustaría agradecer el trabajo realizado por los coordinadores del simposio Artes Escénicas, Innovación e Hibridación en el que nos encontramos, y a la organización del Congreso en general por permitirme dar a conocer este proyecto y descubrir otras propuestas muy interesantes. Voy a presentar en este foro académico el proyecto del Departamento de Arte Nebrija Escena, un laboratorio que nació con la intención de fomentar la práctica artística a través de la producción de obras escénicas de distintos formatos, estilos y estéticas, y que a lo largo de los últimos 14 años ha proporcionado experiencias significativas sobre las tablas a los más de 120 estudiantes que voluntariamente han querido pasar por ellas. El proyecto se enmarca dentro de un contexto universitario cambiante, puesto que la andadura de Nebrija Escena se inició en 2008, el año Bolonia, en el que las antiguas titulaciones de licenciatura pasaban a ser grados universitarios, adaptándose así al nuevo espacio de educación superior. Precisamente, será la Nebrija la primera universidad española en ofertar un grado en esta disciplina, incorporándose de ese modo a los estudios de arte dramático que tradicionalmente estaban vinculados a las escuelas de arte dramático y a las escuelas privadas de interpretación y formación de actores. Por tanto, el proyecto formó parte, ya desde sus orígenes, de un plan formativo caracterizado por los itinerarios de especialización en interpretación escénica y creación escénica y por el desarrollo profesional vinculado a lo académico. Sin embargo, la historia del teatro universitario en nuestro país tiene orígenes ilustres, ya que tendríamos que remontarnos a la aparición de la barraca como antecedente de un trabajo interdisciplinar y extracurricular que surge en la Segunda República de la mano de Fernando de los Ríos, con la idea de llevar el teatro clásico a los pueblos, al mundo rural sin acceso a la educación y a la cultura. Así, la renovación de la escena española se produjo como consecuencia de la visión del teatro más allá de sus paredes físicas, como una cosa que se monta y se desmonta, que se rueda, que marcha por los caminos del mundo, como comentó Lorca en la entrevista con Salaverría. Un teatro de agrupaciones que trabaja gratuitamente y cuya dirección recaerá en el propio Lorca, el artífice de un experimento teatral posible gracias a la subvención del Estado que le otorgaba cierta estabilidad y duración. Pero estas condiciones ideales de producción y estreno, sin interferencias censoras del Estado, sin una empresa tiránica que estrujara los beneficios y unos servicios gratuitos de actores y directores, desaparecerá con el propio Lorca, pues tras la llegada de la Guerra Civil Española y su consiguiente periodo de posguerra, el teatro universitario sufrió un cambio radical, pasando a estar controlado a finales de los años 40 por los famosos TEU. Sus actividades, limitadas en los inicios al estímulo de la relación entre el teatro y la universidad, fueron luego creciendo a medida que se iban multiplicando en universidades y facultades de toda España, desde Valladolid a Zaragoza, de Murcia a Sevilla, de Salamanca al famoso TEU de Madrid. Este TEU quiso aunar el teatro clásico de la barraca con la incorporación de autores más contemporáneos y nuevos dramaturgos tanto nacionales como extranjeros, pero siempre con un ideario de corte falangista, puesto que imperaba la acción propagandística del nuevo régimen. Ese será el final de los TEU y también el inicio de nuevas propuestas con mayor carga visual, en las que las técnicas como la iluminación, la escenografía y el sonido van tomando cada vez más protagonismo, marcando puntos de unión, pero también de ruptura con una generación que ve en el cine su nuevo medio de expresión cultural. Con el final del siglo y el milenio, el teatro vivió sus peores momentos. La caída de espectadores, consecuencia de una inexistente renovación técnico-estética, y el ascenso de los nuevos canales de ocio surgidos del incipiente mundo digital, parecen ahogar no solo a los teatros universitarios, sino a la escena en general. Las faltas de respaldo económico e institucional, las numerosas crisis económicas que nos han acechado desde el cambio de milenio y el redescubrimiento de las posibilidades de la tecnificación, la hibridación y los mundos virtuales en el teatro contemporáneo han marcado también las últimas acciones de esta década, en la que los festivales, los grupos de teatro independientes y la Federación Española de Teatro Universitario lo han ido revitalizando, si bien la incertidumbre sigue constituyéndose en una de sus señas de identidad. Bueno, una vez conocido el estado de la cuestión actual, resulta pertinente explicar cómo la Facultad de Artes entiende este proyecto escénico
¿Y cuáles son sus objetivos? Porque hoy ya no tenemos la barraca, pero tenemos nuestra Nebrija Escena. Si partimos de la base de que este es un proyecto universitario, podremos entender mejor su planteamiento como actividad inicialmente extracurricular y su evolución hacia una actividad inherente al título, que emana de él y le aporta un refuerzo motivacional elevado, al tiempo que permite poner bajo la lupa de la evaluación todo lo que se ha ido aprendiendo en las aulas. Por tanto, los objetivos que se plantearon con este proyecto son aprender las técnicas interpretativas sobre proyectos reales de creación, desarrollados a lo largo del curso bajo una metodología de simulación profesional, tutorizados por profesores y dramaturgos que crean los textos y los ponen a disposición de los estudiantes. Experimentar con las ideas, pero también con las técnicas, las teorías y las puestas en práctica. Y en tercer lugar, crecer como intérpretes y creadores, es decir, promover en el alumnado ese fundamental espíritu creativo que todo buen actor debe tener para poder adaptarse con facilidad a una industria que devora ídolos cada día. Metodológicamente hablando, el proyecto parte de la idea de involucrar la docencia práctica en los espectáculos que produce la propia universidad. Proyecto que nace de una investigación previa sobre sus posibles ventajas e inconvenientes y que implica una serie de fases de trabajo para poderse llevar a cabo. También subyace otra idea mucho más revolucionaria, permitir a los estudiantes que reflexionen sobre el tiempo que les ha tocado vivir, los intereses que rigen en el mundo, los poderes que lo controlan y lo atractivo de un reto de tales dimensiones. Porque un actor no es aquello que decía Spencer Tracy, un tipo que dice un texto y que no se tropieza con los muebles, sino un ser humano que se desnuda metafórica e incluso físicamente ante miles de desconocidos, que apela a la madurez del público para sentir su calor y para demostrar que él también ha madurado artísticamente. Así, el trabajo en estos 14 años nos deja un reguero de obras muy diferentes entre sí, pero también con unos nexos peculiares de unión, como la mirada alternativa, malhumorada en ocasiones, pero talentosa siempre, de estudiantes que desean crear e interpretar con libertad sus papeles. Y un proceso creciente, sumatorio, de experiencias que se van transmitiendo de generación en generación y de aprendizajes que se van acoplando en las materias prácticas y de afianzamiento de la seguridad y la personalidad que a cada uno les define. En cuanto al método de trabajo para este estudio que hoy presento, me he decantado por trabajar con una metodología cualitativa a través de entrevistas en profundidad, estructuradas y pensadas para obtener testimonios fundamentados. Puesto que contaba con un nutrido grupo de profesores, directores escénicos y coordinadores del proyecto, dispuestos a ofrecerme su punto de vista sobre él a lo largo de los años, el trabajo metodológico consistió en cerrar las cuestiones a plantear en las entrevistas para obtener una visión panorámica de los 14 años de implementación. En un segundo paso, se trabaja con entrevistas semiestructuradas a estudiantes y antiguos alumnos de la facultad que han participado en Nebrija Escena, a quienes también se les hizo llegar una encuesta valorativa para conocer su opinión en este sentido. Así, según Atenea Mata, profesora del grado y directora escénica durante 4 años en Nebrija Escena, una de las cosas más maravillosas del proyecto es ver crecer a los estudiantes, disfrutar y aprender con ellos. Tan solo 3 años después de esta reflexión y para celebrar el 10º cumpleaños universitario de la actividad, volvió a reflexionar sobre la vocación con la que surgió el proyecto. Culminar la formación de los estudiantes a partir de una experiencia artística generada en el último año de su paso por la universidad, antes de que den el salto al mundo profesional. Se recoge así el sentimiento original de la barraca, de ese estar de paso, tan característico que le otorgaba una muerte y un renacer permanente. Otro punto de vista interesante es el que se recoge de Pepa Pedroche, profesora y directora artística desde 2019 en Nebrija Escena, quien nos indicó en la entrevista en profundidad que promover valores, cuestionarlos, reflexionar sobre ellos y sus mutaciones es algo que está siempre presente en todas las obras que enfrentamos año a año. Al fin y al cabo, así podemos comprobar su madurez artística y personal en el tiempo que se han formado con nosotros. En el curso 2019-2020 se incorporó como director escénico el actor Pepe Villuela. Su reto fue mayúsculo en ese año, puesto que tuvo que lidiar con la adaptación de una obra concebida para verse en un teatro y que, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, acabó siendo una obra de radioteatro en formato podcast, cuyo hilo en común
es la injerencia del teléfono móvil, la biotecnología y la inteligencia artificial en la vida de las personas. Un teatro contado de otra manera, puesto que, como el propio Villuela explicaba, en radio no contamos con las posibilidades expresivas visuales de nuestro cuerpo y de todo lo que conforma el espacio de actuación, pero tenemos nuestra voz como vehículo para transmitir emociones y tenemos el inagotable mundo de los estímulos sonoros. Y por eso la experiencia no solo ha sido compleja o retadora, también ha sido muy estimulante. Del mismo modo, Antonio Sierra Queimadelos, coordinador del grado y director general de los proyectos, muestra su satisfacción con respecto al grado en el que se involucran los estudiantes año a año. Según él, siempre hay perfiles diferentes, nuevos, que no sabes cómo van a resultar, pero ellos hacen que todo funcione y desde luego hacen que todo el esfuerzo organizativo, de coordinación y de evaluación merezca la pena. Bueno, en cuanto a los resultados y las conclusiones de este trabajo, bueno, pues el grupo de control formado por estudiantes y alumnis del grado en Artes Escénicas ha estado formado por 24 estudiantes de las diferentes promociones. Es decir, hay representantes de todos los cursos y de todas las obras emprendidas desde la universidad. Sus respuestas me han permitido conocer no solo la percepción que el alumno tiene del proyecto, sino la que tuvo en su momento y la que conserva tras varios años en el mundo profesional. En este sentido, el 87% de los estudiantes han indicado que su experiencia fue muy satisfactoria, destacando aspectos como el compromiso con el trabajo, es decir, llevar preparados y memorizados los textos y estar a la hora acordada para los ensayos. El apoyo entre compañeros y el sentimiento de pertenencia a una familia. Este ha sido uno de los puntos más subrayados por todos. El crecimiento exponencial de la motivación, derivada de la aplicación práctica de lo aprendido en las clases y en las sesiones de ensayo. También la serenidad y el control de los nervios, es decir, un mejor control de las emociones. Otro punto llamativo ha sido el mayor conocimiento personal y de las propias capacidades, así como de las limitaciones que cada uno de nosotros tiene. Y por último, un mayor enamoramiento de la profesión y un conocimiento más profundo de cómo funciona la industria del espectáculo. Finalmente, también indicar que el proyecto no solo ha sido satisfactorio a nivel escénico, sino también pedagógico, a nivel pedagógico, puesto que, como indica Mario del Campo, lo aprendido y lo vivido en Nebrija Escena formará parte siempre de mi vida profesional y personal. Aprendí a aprender y aprendí a aplicar lo aprendido en mis actividades y proyectos de vida. Lo llevo siempre conmigo. En la misma línea se expresa Angélica Quindós, quien nos decía que para mí ha sido vivencial. He creado un vínculo con compañeros que sé que estarán ahí para mí en el futuro. Compañeros con los que podré continuar aprendiendo y explorando este recorrido profesional que estoy iniciando, pero que me sigue emocionando como si fuera la primera vez. En el caso de Víctor Barrero, el haber participado en Nebrija Escena le ha proporcionado herramientas para otras disciplinas y otros quehaceres profesionales, ya que no siempre es fácil continuar en esta profesión y tienes que ganarte la vida como sea mientras llega esa oportunidad que todos estamos esperando. Y saber hablar en público, controlar el carisma, saber dirigir la mirada, controlar las emociones, son cosas tremendamente útiles en el mundo real. Son esas competencias de las que todos hablan y que luego, a la hora de la verdad, solo unos pocos dominan, y es un lujo. Por tanto, como podemos ver, en términos generales, tanto estudiantes como profesorado y áreas de dirección se han mostrado altamente satisfechos con las posibilidades que brinda Nebrija Escena. Y, de hecho, el paso de ser una actividad voluntaria a una actividad curricular dependiente de las actividades que se trabajan en las materias de cada curso es la evolución natural de un proyecto que nació con vocación experimental y que se mantiene en un perfecto estado de forma. Muchas gracias a todos por vuestra atención.